Tema 13, identificación de peligros. Vamos a empezar con el primer paso del sistema de gestión de riesgos, que se trata sobre identificación del peligro. ¿Qué es identificar peligro? Es el proceso de reconocer, de ver, de identificar todo aquello que puede suponer una pérdida o daño. Tanto sea porque la pérdida ocurrió, o porque sabemos que ocurrió, o porque tenemos una pérdida o un daño potencial, porque estamos visualizando ese daño o esa pérdida potencial que está por venir. Proceso de localización de los entes, cosas o condiciones, situaciones o actos o actividades asociados a cada etapa de trabajo con potencial de generar eventos que puedan causar daño o pérdida. Una definición completa que no deja de decir menos que la que vimos recién. Es el proceso de búsqueda, reconocimiento y descripción de los peligros. Es el proceso de reconocer aquellas cosas o situaciones que pueden suponer pérdidas o que pueden producir daños. El proceso de la identificación de los peligros permite conocer los eventos potenciales que pueden afectar el logro de la misión institucional, las causas y los efectos de su ocurrencia. Es el proceso de identificar todo aquello que puede producir pérdidas o daños, sean estas reales o potenciales. Hasta acá una serie de definiciones que, con palabras más o palabras menos, hablan exactamente de la misma idea, de lo que es el proceso de identificar pérdidas, de identificar peligros. ¿Cuál es el proceso básico de identificación de peligros? El peligro, tanto sea un ente, un acto o una actividad o una situación, cuando le sumamos al sujeto en el mismo tiempo y espacio, tanto sea un sujeto real o un sujeto potencial, nos da lugar a la amenaza. Y la amenaza es la fuente de daño. Es decir, vamos a intentar encontrar toda situación donde un sujeto real o potencial se encuentre amenazado, porque la amenaza es lo que permite que aparezca posteriormente el daño. ¿Dónde encontramos amenaza? Desvíos normativos ilegales. Si hay un desvío de una norma interna de la empresa que de por sí define cómo quiere que se hagan las cosas, hay una amenaza. Si no cumplimos con la ley, hay una amenaza porque de por sí podemos estar cometiendo un desvío técnico y además nos puede traer aparejado una multa. Situaciones que se apartan de la normalidad esperable o esperada por la empresa y situaciones que atentan contra los trabajadores. Estas son normalmente las tres grandes grupos donde nos encontramos situaciones de amenaza. Se trata, por lo tanto, de situaciones observables. La amenaza, por lo general, se trata de una situación observable y, por consiguiente, de observaciones que son subjetivas, porque somos las personas las que vamos a hacer observaciones. Y, por lo tanto, va a depender de la experiencia de quien observa, de su conocimiento, de su percepción, de su nivel educativo, etc. Toda observación es una observación subjetiva y, por lo tanto, detectar peligros es una actividad subjetiva que intentamos que sea lo más técnicamente y lo más objetiva posible para que no se nos escape nada en este proceso de identificar aquellas cosas que nos pueden dañar en un proceso laboral. ¿Por dónde buscar? ¿Por dónde podemos empezar a buscar los peligros? Bueno, revisando cada uno de los peligros existentes en la actividad laboral. Observando al personal que realiza el trabajo. Y acá vamos a encontrar, no porque el personal esté haciendo mal el trabajo, sino porque no lo está haciendo conforme a lo que esperamos que sea, o porque estamos observando a partir de nuestra experiencia algo que se está desarrollando mal. Observando el ambiente de trabajo, mirando las instalaciones, las máquinas, las herramientas, los materiales, procedimientos operativos, organización del trabajo,
Todos los productos químicos, cada uno de ellos es un peligro en particular que tenemos que tener en cuenta. La organización del trabajo, los procesos de trabajo, identificar aquellos peligros que se puedan originar fuera del lugar del trabajo, como por ejemplo el transporte, identificar todos los cambios o propuestas de cambio que se pueden hacer en la empresa, revisar los accidentes, historial de accidentes propios o ajenos, revisar auditorías, inspecciones, observaciones, gestión de conductas de seguridad, lista de verificación, aunque es raro que se usen para identificar peligros, más allá las listas son para chequear que todo esté en orden, revisando los tipos de tareas que se realizan, soldadura eléctrica, decapado, molado, pintado, etc. Soldadura con equipo autógeno. Análisis histórico de accidentes nos pueden ofrecer situaciones que se nos escapan al análisis normal que estamos haciendo de un ambiente de trabajo. Tipos de energía eléctrica, térmica potencial, radiaciones, ionizantes, no ionizantes, hidráulica, tipos y medios de transporte que usamos dentro de la empresa y fuera de la empresa, tanto sea para mover personas como para mover mercadería o materiales. Y por último, el almacenamiento de mercadería o de materiales que también implican muchas veces peligros, altos niveles de peligro. Hay dos preguntas o una pregunta realizada de dos maneras distintas, que es quizás la más usada para identificar un peligro, es posicionarnos en un lugar, mirar y preguntarnos qué puede salir mal, qué puede funcionar mal acá. Y a partir de ahí, de preguntarnos qué puede salir mal, empezamos a identificar qué peligro hay detrás de ese qué puede salir mal. Identificación de peligros por tema. Más que nada es una agrupación de distintos peligros conocidos que los agrupamos por temas que nos permiten confeccionar una lista de chequeo o nos permiten ubicarnos y posicionarnos en determinados grupos para que no se nos olvide algo. Los peligros del tipo físico-ambiental, como pueden ser ruidos y vibraciones, muy común en muchas industrias. Las vibraciones de un autoelevador, por ejemplo. Las vibraciones de este tipo de maquinaria vial. La iluminación, tanto sea por el efecto estroboscópico, por el efecto del deslumbramiento que genera una iluminación, por el bajo nivel de iluminación, dolor de cabeza, cansancio, fatiga, etc. O por las transiciones bruscas de iluminación que producen ceguera temporal y esta ceguera temporal trae consigo por lo general un accidente. Temperaturas extremas como frío y calor, el frío de una cámara frigorífica que pueden estar a menos 20, menos 30 o menos 40 grados centígrados, los extremos de calor de una fundición, de una parrilla, de una cocina en verano con malos sistemas de ventilación, radiaciones ionizantes, como puede ser un área médica como radiografía o la radiografía industrial, radiaciones no ionizantes, como el trabajador de la construcción que está expuesto a las radiaciones ultravioleta, las radiaciones infrarrojas, las radiaciones en base a microondas, ambientes con presiones anormales, tanto sea ambiente hipovárico o ambiente hiperbárico. Ambiente, en este caso estamos hablando de un ambiente de minería de montaña, donde estamos en un ambiente hipovárico, es decir, menor presión que la atmosférica, o el trabajo de un buzo profesional que esté expuesto a un ambiente hiperbárico, mayor presión que la atmosférica. Cada tarea de esta tiene aparejado condiciones especiales de trabajo. Explosiones, también como peligros del tipo físico-ambiental.
Del tipo químicos, elementos o sustancias que en contacto o interacción con un organismo produce efectos adversos en tejidos o el organismo, o sea, que interfieren en el proceso fisiológico del ser humano. Un plaguicida, un fertilizante, un combustible, una pintura, un químico industrial, un solvente, etc. Pueden estar en estado de polvo, humo, niebla, gases y vapores, líquidos, sólidos. Las vías de ingreso pueden ser por medio del sistema respiratorio, por la piel o por ingestión. Parece raro el concepto de ingestión, pero puede darse por intoxicación cruzada, comer en el ambiente de trabajo, comer con las manos sucias o con la vestimenta sucia del trabajo. Del tipo biológico, organismos vivos que causan daño a la salud humana. Y encontramos insectos en general, escorpiones, gusanos, hormigas, víboras, animales domésticos, también nos pueden transmitir enfermedades, animales salvajes o ponzoñosos como una araña, una víbora, parásitos, hongos, virus, bacterias, polvos vegetales, plantas, humos, son algunos de las fuentes de este peligro. ¿Dónde nos encontramos riesgo biológico? En todo el sistema de salud, en empresas de recolección de residuos, especialmente los urbanos, en las empresas de procesamiento de animales y vegetales, en la cría de animales, en cocinas industriales y en todos los ambientes laborales nos vamos a encontrar con los siguientes lugares donde habitualmente no lo identificamos como riesgo biológico. En los bebederos portátiles, que suelen tener un bajo nivel de limpieza, en los tanques de agua, domiciliarios o industriales, especialmente aquellos donde la tapa ha desaparecido, está rota, está corrida, y el baño y el comedor también como un centro de propagación de enfermedades. Del tipo ergonómico, posturas de trabajo, como estar todo el día parado como un docente, o todo el día sentado como un oficinista, o el mecánico que está trabajando con los brazos en alto, o que está trabajando sobre el motor, inclinado sobre el motor muchas horas al día, sobre esfuerzo, mover cargas pesadas normalmente está asociado, movimientos repetitivos, el más común de todo es el mouse de la computadora, pero puede ser un trabajador de una línea de montaje que está siempre haciendo el mismo movimiento de una parte del cuerpo o de todo el cuerpo, peligro del tipo eléctrico, máquinas, constituido por cualquier sistema eléctrico como una máquina, una instalación, un electrodoméstico, puede ocasionar quemaduras, choques, fibrilación ventricular y por último la muerte. Los peligros del tipo eléctrico, o sea, tanto sea electricidad estática con su capacidad de transformarse en una fuente de ignición, o la electricidad dinámica, sea continua o alterna, en cualquiera de sus variedades tiene capacidad de producir daño a las personas. Un motor eléctrico, un tablero eléctrico, herramientas de mano o portátiles, una computadora, el cableado de la instalación eléctrica, un termocorriente, un electrodoméstico, un transformador, son algunos de los equipamientos, una iluminación, son algunos de los equipos más típicos que pueden ocasionar peligro eléctrico o daño eléctrico. Del tipo ecológico, todos aquellos originados por el ambiente natural y el ecosistema, sismo, una luz, terremoto, maremoto, descargas eléctricas, huracanes y cualquier peligro asociado a la naturaleza. Del tipo sanitario, asociado a la deficiencia en las condiciones higiénico-sanitarias de, por ejemplo, la vivienda del trabajador, cuando especialmente la provee la empresa, de los servicios sanitarios, y esto se da mucho en cuanto a la provisión del agua potable, en el comedor, en el vestuario, en el lavado de la ropa, en el área de descanso. Son todos lugares donde la falta de condiciones higiénicas puede traer aparejado básicamente enfermedades. Del tipo físico-químico como incendios y explosiones. Y después tenemos todo el grupo de peligros psicosociales,
como por ejemplo el trabajo monótono, la sobrecarga cualitativa, la sobrecarga cuantitativa, tareas que no corresponden a las habilidades y destrezas del trabajador, malos tratos o moving, como se lo conoce ahora, el tema de trabajar solo, sin nadie alrededor y el trabajador y el típico lobo solitario. Entonces, en todos casos, siempre vamos a tener un problema de que si pasa algo, ¿quién se entera? ¿Cómo nos enteramos? Jornada de trabajo prolongada, cuando estas jornadas se vuelven rutina dentro de la actividad laboral, la rotación de turnos, el turno nocturno, doblar turno, que es muy común que suceda cuando falta reemplazo, trabajo donde hay ausencia de pausas para descanso, y por último se da mucho donde tenemos personal joven trabajando, que es el descanso insuficiente el fin de semana o ausencia del mismo, o también en aquellos casos de aquellas personas que el fin de semana se dedican a hacer otro trabajo por razones obvias de los problemas económicos, y esto trae aparejado que cuando empiezan el día lunes a trabajar no lograron descansar suficientemente el fin de semana. Estos son algunos de los problemas relacionados a los peligros o riesgos psicosociales.